Bienvenidos una vez más a este espacio donde estamos hablando de vida cristiana y mucho más. Esto es Entre Dos Mundos, Fe y Realidad. Quien les habla, Ezequiel Mendoza, junto a mi hermano, amigo, compañero, Diorbi Colomo. ¿Cómo te sientes hoy, Diorbi? Me siento genial, Ezequiel. ¿Estás preparado para este día? Estoy más que listo. No lo creo, porque falta el cafecito. El cafecito. No puede faltar el cafecito, nunca puede faltar el cafecito. Estamos contentos porque el sol está más caliente, ya no hay tanto frío como la semana anterior, pero siempre es un buen día para tomar cafecito. La mami de mi hermano Diorbi está muy preocupada porque te ve bebiendo mucho café. Las tazas son grandes, pero debido al frío que hay, tenemos nuestro termito ahí y vamos echando de traguito a traguito. No nos estamos bebiendo varias tazas estas por si acaso. Sí, mamá. Aunque tranquila. sea comprobado, ¿no? Científicamente está comprobado, lo pueden buscar. Ahorita las redes son una bendición, pero el café aporta a la inteligencia. Tiene buenos aportes, ¿no? A la salud del ser humano. Sí, Ezequiel, el programa anterior fue de pronto polémico para algunos. Hablábamos de los apóstoles, de los profetas, de cómo estos se imponen ante la iglesia actual y cómo muchos son devotos a estas posturas que ya razonamos y vimos que eran antibíblicas, no compaginan con lo que dice la verdad. El día de hoy vamos a ver la consecuencia de esto, de cómo las personas, por querer tener esa posición de apóstoles o profetas, ya se sienten con autoridad espiritual sobre las iglesias y ofrecen incluso cobertura espiritual. Y dicen, bueno, si estos no tienen un apóstol o un profeta, esta iglesia está expuesta ante las acechanzas porque no tiene ninguna cobertura espiritual o mal llamada también paternidad espiritual. Sí, bueno, dicen que estos son nubes vacías, arrastradas por cualquier viento de doctrina. Entonces, lo que hacen es llevar su doctrina vacía a mucha gente y causan daños profundos, ¿no? Así es, Ezequiel. Y yo quisiera leer el texto que leímos en el episodio anterior de Judas, donde da señal cuáles son las intenciones de este tipo de personas. Dice capítulo 1, verso 18. Ellos les advirtieron, hablando de los apóstoles, que en los últimos tiempos habría gente burlona, cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Sí, justamente no trabajan por amor a la gente, no trabajan por amor a Dios, sino que su Dios, como lo dicen las Escrituras, es su vientre y su bolsillo. Entonces trabajan para ellos mismos, ¿no? Y son aduladores de primera. Yo quisiera también compartir en la epístola del apóstol Pedro, su segunda epístola, capítulo 2, del 1 al 3. Fíjense cómo Pedro los describe acá. Dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo. Está hablando del pasado, ¿no? Profetas, dice aquí. Como habrá entre vosotros, hablando de la actualidad, falsos maestros. Ya no es falsos profetas, porque explicamos un poco en el programa pasado. Sí. El profeta, el que recibía la claridad de la palabra de Dios, y Dios hablaba directamente con este personaje llamado profeta, y él tenía la responsabilidad de transmitir tal cual Dios le había dado a su palabra al pueblo. En este caso, el canon ha cerrado, y la Biblia dice que él instituyó apóstoles, profetas, apóstoles, evangelistas, maestros y pastores, ¿cierto? Entonces, ahorita estamos bajo o mejor dicho, bajo el ministerio de los pastores, de los maestros y de los evangelistas, ¿no? Que en este caso el evangelista vendría a ser también un enviado. La persona o la palabra apóstol lo que significa es enviado de Dios. Entonces el evangelista toma este rol hoy en día que es el enviado, ¿no? El que nosotros llamamos evangelista es ese misionero que va a lugares donde nunca se ha implantado una iglesia, una congregación, a comunidades diversas y planta la semilla del evangelio. Y el maestro viene a ser entonces ese que tiene la claridad, no tan solo que entiende, sino que tiene la capacidad por medio del Espíritu Santo de Dios, que es realmente el maestro por excelencia, y nos usa. No es que es algo nuestro, porque los dones no nos pertenecen a nosotros, sino que es de su Espíritu Santo y Él los da como Él quiere. Entonces, Él utiliza al maestro para transmitir ahora el mensaje que ya está plasmado en las Escrituras, el canon bíblico. Lo que Dios quería que nosotros supiéramos está aquí. Entonces,
El maestro es el que tiene la facilidad en este tiempo de transmitir el mensaje de esta palabra. Sí, y las personas se van a ir dando cuenta, ya que conozcan, aquellos que conozcan el contexto de estos mal llamados padres espirituales, apóstoles o profetas, como esto pasa a ser una línea sistemática de corrupción, o sea, Sí. va evadiendo poco a poco sistemáticamente todos los principios bíblicos. Yo quisiera, Ezequiel, empezar con esto de que la necesidad, que esa persona tiene necesidad de que ya tienen tantos años en el ministerio y ya deben pasar a un siguiente nivel, a un nivel Sí. de jerarquía, ¿no? Que ya yo, no, yo conocía a uno que decía, ya yo no soy pastor, sino que yo ahora fui ungido como apóstol. Y ahora como apóstol, mi misión es plantar iglesia y hasta Sí. conceptos errados del mismo apostolado, ¿no? Pero crea como que esa, ya yo soy apóstol, ya yo estoy más arriba que ustedes se deben a mí. Y lo que vamos a hablar el día de hoy va a ser la consecuencia de esto, de cómo las personas financian este estado de mediocridad o este estado de herejía bíblica Sí. con estas personas. Tenemos que tener mucho cuidado. En el programa pasado hablábamos acerca de las cartas de Juan. Juan en sus cartas, creo que es la segunda carta de Juan, perdón, la primera carta de Juan, que nos dice, cuando venga, perdón, este es el Evangelio de Juan, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, es lo que hará toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Yo creo que diste en el clavo, Ezequiel. Yo creo que no podemos evadir la palabra del Señor. El mismo Espíritu Santo es quien está en nosotros cuando ya somos hijos de Dios y Él es esa garantía en nosotros. Él nos guía a conocer su palabra, su verdad. No podemos nosotros omitir esto. Y Ezequiel, de pronto... quiero compartirles, ¿no? Acerca de esto mismo que estamos hablando. De primera de Juan capítulo 2, versículo 27, dice, ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber. Y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Aquí la clave es la comunión con Cristo. Permanecer en esa comunión es permanecer en la verdad de la palabra, de las escrituras. Y esa escritura, quien da testimonio de esa palabra, de esa escritura, es el propio Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Entonces, es importante permanecer acá en las escrituras. Y quiero leer lo que dice el mismo apóstol Pablo también en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 5, leo en la NTV, la traducción viviente, dice, después de todo, había aquí en la iglesia de Corintios divisiones, opiniones ahí encontradas, diversas, ¿no? Porque Pablo fue el fundador de esta iglesia y Apolo viene también a la iglesia de Corintios y refuerza algunas cosas. Y entonces, de repente, como lo decía el apóstol Pedro, que Pablo tenía una manera muy distinta y sofisticada, ¿no? Muy elevada, un nivel académico un poco más elevado que los demás, tal vez, y muchas de sus escritos fueron tergiversados, ¿no? Sí, exactamente. Pero en este caso aquí habían opiniones encontradas y él le quiere poner una vez más orden y llevar a la gente no a su opinión o la opinión de Apolo o la forma de enseñanza de ellos dos, sino llevarlos una vez más a Cristo. Y le dice, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron a la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. O sea, nosotros no estamos haciendo nada por nosotros mismos, sino que somos consiervos suyos. Hicimos el trabajo que Dios nos estaba encargando. No hicimos nada por nuestra propia cuenta. Dice, pero, y nos va a continuar diciendo,
Uno es el que sembró, que en este caso fui yo el que implantó en ustedes la semilla, y la semilla es la palabra de Dios. Sí, exactamente. Y el otro es el que regó. Pero aquí lo importante, la importancia se la da a Dios, pero de Dios es el crecimiento de esa persona. Entonces, Pablo hizo lo suyo, Apolo hizo lo suyo, pero Dios es el que se encarga de tu crecimiento personal. Y por eso es que Pedro también nos va a decir en la epístola, primera epístola de Pedro, que nosotros debemos desear, en el capítulo 2, debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué? Crezca, para que nos podamos desarrollar. Es a través de la palabra, sin filtros, su genuina palabra, la palabra del Señor, en que nosotros podemos crecer, crecer y crecer. Y de esta manera, pues, nosotros podemos hallar la verdad a través de su Espíritu. Eso no quiere decir que Dios no haya establecido gente hoy en día para que nos ayuden en este proceso de crecimiento, ¿no? Hay pastores, hay maestros, hay evangelistas. Entonces, sí, la Biblia nos habla de una sujeción de los unos a los otros, pero hay gente que se aprovecha de esto para imponer su humanidad, imponer su doctrina, imponerse ellos como una cobertura sobre los demás para ejercer dominio y control sobre los feligreses. Así es, y la Biblia cuestiona todo esto. La Biblia es clara. Jesús es el único camino, es el único mediador. Yo pienso en esto que ofrecen cobertura espiritual y digo, bueno, ¿acaso se separa esto de la doctrina católica que nosotros rechazamos de que María es la mediadora? Claro que sí, no tiene mucha diferencia en yo ponerme en la situación y decir, yo te doy una cobertura espiritual. O sea, si estás bajo mi manto, no te va a pasar nada. O sea, no, la persona no es el mediador. Dios, cuando Jesús mismo dice en Mateo que el discípulo no es más que su maestro, es porque nosotros tenemos esa actividad, nosotros tenemos esa posición de hijos, de discípulos, de hermanos juntos. Nadie, absolutamente nadie, puede ofrecer una cobertura que solo el Señor puede dar. ¿Cómo yo me voy a sentir seguro en la confianza en otro hombre cuando la Biblia me dice que no confíe en el hombre? Y no necesariamente quiere decir esto que yo no confío en nadie, no está diciendo eso, sino que mi confianza debe ser únicamente reposada en el Señor. Primera de Pedro 5:7 dice lo siguiente: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en la mano de Dios, porque Él cuida de ustedes. Ya vamos desgranando, vamos rompiendo todo paradigma que se pueda haber creado por mucha influencia, por mucho marketing que pueda tener este tipo de postura de cobertura espiritual. Tu palabra es verdadera, es única para derrumbar todo esto, Ezequiel. Sí. Es importante entender que la única cobertura espiritual que nosotros tenemos es nuestro Padre. Así es. Creer que la cobertura nos la da otro hombre, pero caemos en caer en una maldición como tal. Porque la Biblia es justa y precisa cuando dice: maldito el hombre que confía en otro hombre en cuanto a la salvación se refiere, en cuanto a las cosas espirituales. Estas personas que van por países, viajando por países y ciudades, no ofreciendo el evangelio, sino que van ya a las iglesias establecidas ofreciéndole cobertura o ofreciéndole una falsa paternidad, ¿no? Sí. Se avalan, vuelvo y repito, utilizan textos bíblicos, la verdad de la palabra, como un subterfugio para ellos introducir su engaño. Sí. Y si me permite seguir leyendo un poquito de segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 hasta el 3, no tan solo dice que vendrán falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, y dice lo siguiente, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Bueno, en el programa pasado habíamos dicho que hemos escuchado cosas tan lamentables, ¿no? De personas que tienen una iglesia grande y que salen por los medios de comunicaciones y engañan a muchos diciendo cosas como esta.
escuché a una mujer decir, una mujer pastora decir que Cristo en la cruz del Calvario había hecho el 60% de la salvación y que el 40% le pertenecía al ser humano. O sea, hay un aporte. O sea, hizo vano por completo el sacrificio de Jesucristo, le dijo a Jesucristo insuficiente. Imagínate, ya por ahí nosotros debemos entender que está errada. La Biblia dice que de esta manera conocemos que escudriñemos todos los espíritus, ¿no? Que debemos discernir los espíritus. Dice que el espíritu que niega a Jesucristo, que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, es el espíritu del anticristo, el espíritu de Satanás. Pero el que reconoce que Jesucristo es el Señor, que murió, que fue una obra completa, es lo que quiere decir el apóstol, que somos una obra, una nueva criatura, y todo esto es a causa total, es por la causa total de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. O sea, no hay mérito para el hombre en nuestra salvación. Si bien está la responsabilidad humana de acceder, de ejercer la fe que ha sido puesta aún por gracia en nuestras vidas, como don de Dios, porque aún el hecho de crecer es un don que Dios nos ha dado. Hasta que Dios no ponga esa fe en la vida del ser humano, el ser humano no puede acceder a esta gracia. Entonces, aún el hecho de que nosotros podamos decir, como dicen muchos, no, yo acepté al Señor, ese venir a Él es un producto de Él mismo, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y fíjense, y dice, muchos seguirán sus disoluciones, es decir, estos tendrán muchos discípulos. Lo que quiere decir que la cantidad de personas que sigan a estos hombres y mujeres que se hacen pasar por apóstoles o profetas o aún pastores y maestros falsos, porque la Biblia habla de falsos maestros en este tiempo. Y bueno, estas personas tienen muchos seguidores. Y esta no es la garantía de que entonces van por el camino correcto, porque muchos le dicen, su iglesia no ha crecido, su iglesia no ha prosperado porque no tienen una cobertura apostólica, una cobertura profética. No tienen la paternidad, ¿no? de otras personas. Entonces dicen que muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada, que esto es una de las consecuencias peores que hay en el mundo actual, ¿no? Con tantas iglesias, con tantos falsos evangelios, no que haya otro evangelio, sino que son falsos evangelios, como este conocido evangelio de la prosperidad, que es justamente el evangelio que profesan muchos de estos apóstoles y profetas, ¿no? Que si tú estás bien, que si tú tienes carro, que si tú estás bendecido, esa bendición se debe notar desde esta perspectiva, ¿no? De la prosperidad financiera, material que tú puedas tener. No lo que Cristo hizo por nosotros, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales. No es en Dios, sino en la capacidad que tú tienes para crecer con cosas materiales. Es la propuesta, ¿no? Y otras muchas propuestas. Ven, que Dios te va a sanar, que Dios te va a restaurar, que Dios te va... Si bien sabemos que Dios es un Dios de milagros, yo creo en los milagros de Dios. Yo creo que Dios es soberano para Él hacer como Él quiere, ¿no? Pero no es una propuesta humana. No es cuando yo quiera, es cuando Él quiera. Entonces, muchos hoy en día que escuchan a esta gente y lo que hacen es predicar esta falsa doctrina de la prosperidad, y lo que hacen es pedir dinero y ven y pacta. Muchos dicen, no, yo no oro por gente, yo oro por pactos manifestados en dinero, en propiedad y en carros. Si usted la pone aquí, yo oro por usted para que Dios lo bendiga y lo multiplique. Es falso, eso no parece. No vimos a ningún apóstol hacer tal cosa. No vimos a ningún apóstol promover cualquier tipo de pacto con Dios, del hombre hacia Dios. Y Pedro habla, ¿no? Pedro, aún cuando escribe la carta, él tenía por presente que habían personas, líderes, que estaban haciendo mal uso de su autoridad. Y él escribe lo siguiente: háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor,
el único gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eterno. Ahora, ve lo contrario a esto, que sigo leyendo en Primera de Pedro, esta vez el capítulo 3. Perdón, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Y dice, y por avaricia, después que dice que el camino de la verdad será blasfemado por causa de estos hombres, dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, es decir, con mentiras. Eso de que así te dice el Señor, hermano Diorbi, así te dice el Señor. Para este nuevo año tienes que hacer un gran galpón porque Dios te lo va a llenar de Ferraris. Hombre, escucho como Dios me dice que te va a bendecir, que te va a dar Audi, que te va a dar yate, que te va a dar avioneta privada. ¿A quién no le va a gustar todo esto? Que le digan todo esto. Dice, pero ve, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabra fingida sobre los tales. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea, hay un fin, que lo decíamos en el programa pasado, para todos ellos. Y la Biblia lo dice. Pero mientras tanto están causando divisiones, están causando más pobreza. Porque ellos dicen que cuando, escuché a uno decir que cuando la viuda dio todo lo que poseía, no se trataba de la moneda, sino que ella dio su casa, ella dio su carro, ella se quedó sin nada. Y lo último que ya le quedaba era una moneda, porque la Biblia dice que ella dio todo lo que tenía. Entonces, ellos utilizan a esto para robarle a las personas que menos tienen, cuando la Biblia nos llama la atención más bien a estar ocupado de la viuda, del menesteroso, del pobre, de las personas que tienen necesidades reales y puntuales. Estos lo que hacen es abusar de la necesidad, dándole una supuesta profecía, un don de ciencia, donde los ven en un futuro prosperado, bendecido, pero eso a cambio de lo que tienes ahorita, de lo poco que tienes ahorita. Entonces veo con mucha lástima gente convencida por estos aduladores, dando sus propiedades y dando sus pocas pertenencias y quedando en un estado mayor de ruina. Después no dicen, ay no, es que el apóstol me engañó. Dice, no, Dios no me cumplió. Y es lo más triste y lamentable, que no hayan el error en el hombre, sino que hayan el error en Dios. Pero ¿quién te dijo que Dios necesitaba algo de ti? Sí. ¿Quién te dijo que Dios necesita lo que tú posees o lo que tú tienes? Y Ezequiel, y crean esta necesidad, esta falsa necesidad, y es inevitable el sistema ahora más con las redes sociales se inunda de esto y las personas piensan que sí, yo doy esto para recibir esto y es totalmente lo contrario. Te están estafando, te están robando. Sí, si de pronto hay alguna duda de, bueno, tengo yo que necesitar una cobertura, no, la palabra es suficiente. La obra de Cristo es suficiente para Él cuidar de nosotros. Mira lo que dice un pastor, un famoso pastor. Yo lo voy a mencionar porque yo creo que todo el mundo lo conoce. Él se llama Guillermo Maldonado y él escribe un libro, Necesito un padre. Y él pone esta cita: necesitamos padres, tanto biológicos como espirituales, ya que en el ministerio también encontramos personas enceguecidas, porque nunca han tenido un padre espiritual, hijos huérfanos, sin identidad, buscando un lugar donde se les reciba y se les dé un sentido de pertenencia. Solamente meditando en toda esta cita, ya vemos que hay una total herejía. De ninguna manera, cuando nosotros pasamos a ser hijos de Dios, la misma palabra hijo nos dice que tenemos un padre, ¿no? Y ese es Dios mismo. Dice él, sin identidad, de ninguna manera. Cristo mismo nos da la identidad de nuestra posición, buscando un lugar donde se les reciba. Ya nuestra seguridad en Cristo es eterna. No tenemos nosotros necesidad de estar en ningún otro lugar porque ya residimos en Él. Él vive en nosotros. Y Él dice al final, se les reciba y se les dé un sentido de pertenencia. Ya nosotros, dice la Biblia, que somos coherederos juntamente con Él. No necesitamos más nada, sino simplemente creer en su palabra. Estas personas adulan de esta manera para aquellos que están sin cobertura puedan ser parte de esto. No, sí, deme cobertura.
¿Y qué pasa después, Ezequiel? Mira, cuando yo fui al instituto que comenté la vez anterior, este apóstol, cuando él mandaba a sus iglesias, tenía un sistema muy organizado de establecer iglesias. Resulta que cada vez que él hacía una iglesia, la iglesia debía una parte de la ofrenda o de los diezmos al apóstol. Entonces, mientras más iglesias el apóstol tuviera bajo su cobertura, más ofrenda iba a recibir de la misma. Entonces, cuando vemos el trasfondo de todo esto, ya va negando lo que es la Biblia, lo que dice la Biblia que nosotros debemos ser como hijos de Dios. Sí, si bien es cierto, la palabra es clara y precisa cuando nos habla de que nosotros debemos estar sujetos los unos a los otros, y esto en el temor de Dios, es decir, en el temor de su palabra, en el respetar la sana doctrina, la doctrina cristocéntrica, es decir, la palabra de Dios. Entonces, aún a las esposas están sujetas a su marido en el temor del Señor. Sí. Es decir, yo no puedo sujetarme a una persona y hacer las cosas que a Dios le desagradan por sujetarme a un ser humano. No funciona así. Yo me sujeto a Dios por encima de todas las cosas, porque su palabra es lo que me define a mí. Seguir su palabra es lo que me define a mí como un súbdito de mi rey, de mi Señor. Así es. Él le decía aludiendo a los fariseos, este pueblo me llama Señor, pero no obedece a mi palabra. Exactamente. Entonces, si Él es nuestro Señor, si Él es nuestro Dios, si Él es nuestro Rey, bueno, nosotros vivimos bajo la monarquía de Dios. Exactamente. Y entonces, ¿qué es su palabra? Sino esa constitución, esa por la que yo me debo regir y guiar. Entonces, justamente dice que el que le ama a Dios es el que obedece a su palabra. Entonces, yo no estoy puesto aquí para obedecer a hombres. Me sujeto al hombre como autoridad si él está sujeto a Cristo. Si no está sujeto a Cristo y me viene con falsedades, yo no tengo por qué sujetarme a esa persona porque ha perdido la autoridad que le da la misma palabra. Sea pastor, sea maestro, sea lo que sea, si él quiere tomar una doctrina y meterla en el texto, que es lo que muchos apóstoles y estos profetas utilizan, su ideal lo meten en el texto, en vez de él sacar la idea del texto, ellos meten una idea dentro del texto y la transmiten erradamente al pueblo. Entonces, por eso es la importancia de mantener una relación con nuestro Señor, una relación personal. Acuérdense que Dios es un Dios de todo, pero es un Dios también personal. Entonces, yo no necesito intermediarios, yo no necesito una cobertura. ¿Me explico? ¿Quién enseñó esto en primer lugar? Que fue la primera división de la iglesia, la iglesia que muchos dicen, no, la primera iglesia la fundó Dios, que fue Jesucristo, que fue la iglesia católica apostólica romana, ¿no? No, la primera iglesia que se fundó en Jerusalén. No fue en Roma. No fue en Roma, para empezar, no fue en Roma. Roma viene como una división de la primera iglesia, porque Roma se comprometió entonces en los asuntos del mundo. La Biblia dice que el que milita en el reino de Dios no puede militar al mismo tiempo en los negocios de este mundo, en las cuestiones de este mundo. Entonces, fue una fusión con el imperio y de alguna manera, ¿no? Esta gran cruzada, la espada o la cruz, ¿te recuerda? Si bien Dios permitió todo esto para que su nombre se extendiera más en el mundo, pues ellos se alinearon y armaron una estructura donde ahora es el vicario de Cristo, ¿no? El que tiene la responsabilidad de la interpretación de la palabra. O sea, él es la representación, en el mundo católico el Papa es la representación de Cristo, la representación máxima de Cristo aquí en la tierra, no el Espíritu Santo, como lo dice la Biblia, sino él. Entonces, si bien ellos creen que la autoridad tiene la palabra, pero la palabra se sujeta a la autoridad del Papa, o sea, a la interpretación del Papa y obviamente a lo que ellos llaman la tradición, ¿no? De la Iglesia Católica. Entonces, ellos unen la palabra de Dios como la máxima autoridad junto al magisterio y a la tradición de la Iglesia. Y no es así. Nosotros como cristianos entendemos que la mayor autoridad que reposa sobre nosotros y sobre la iglesia es Jesucristo, no hay otra, es Cristo.
y su palabra, obviamente, porque es la palabra del mismo Dios. Y su espíritu es el encargado en este tiempo. Él está dentro de nosotros, vive con nosotros y en nosotros. Y mucha gente se siente feliz. Mucha gente se siente feliz al pensar de que hay alguien, un sumo sacerdote terrenal, que expía sus pecados, que le dice haz esto, o reza tantos Ave María. No, no es nuestro sentido ofender, nuestro sentido es únicamente declarar la verdad que está en las Escrituras. Y hacer un aclaratorio, nosotros nos estamos hablando en contra de la autoridad pastoral y de los ministerios y la sujeción que debemos tener los unos a los otros. Hebreo capítulo 13, versículo 17, es muy claro cuando dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no sería provechoso. Es decir, bueno, en el mundo del pastorado uno se encuentra con miles de casos, ¿no? Hay gente que tú le inviertes vida, inviertes palabra con amor y, bueno, terminan blasfemando, hablando en contra de los pastores, y esto es algo muy triste si en verdad que es un pastor del Señor, que está hablando la palabra verdadera, ¿no? Exactamente. Romanos 13, capítulo 1 dice también: sométanse a todas las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos 13:2 también dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que se oponen acarrean condenación para sí mismos. Entonces no estamos hablando en contra de las autoridades establecidas, sino que esa autoridad, él está cumpliendo con un propósito, con un mandato de Dios, y para que él cumpla sabiamente y honestamente y con alegría, como lo dice, nosotros no debemos oponernos a las autoridades, en este caso de los pastores, de los ancianos, de los ujieres que están en la iglesia llevando un orden, de los diáconos, que son parte fundamental en la enseñanza, en cómo llevar la liturgia de nuestros servicios. Pues hay un orden bien específico, y el problema no es el orden, el problema es cuando alguien se está por encima o tomando el papel de Dios. El problema no es que la gente hable de paternidad, sino cuando usa la paternidad como un instrumento para someter a la gente. No, si bien a nosotros la Biblia nos manda a estar sujetos a los demás, pero nos manda a someternos a su palabra. Sí. Entonces, la sujeción a la palabra es absoluta, pero la sujeción a los hombres es condicionada por esa palabra. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, para ya ir terminando, Ezequiel, nosotros no necesitamos una cobertura espiritual que vele por nosotros. No, la Biblia no muestra eso. El mismo Espíritu Santo del Señor que reside en mi hermano Ezequiel reside en mí. La misma obra de Cristo nos arropa a los dos. Y nosotros tenemos un mediador, no necesitamos otro. Cuando nosotros ponemos a alguien con la intención de que esta persona va a mediar por mí o me va a dar una cobertura, debemos tener precaución, porque ponemos a esa persona en posición de Dios, y de ninguna manera nosotros podemos hacer eso. Si hay un sumo sacerdote, es claro en Hebreos 3, verso 1, así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios, a más nadie, y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. No, ya no necesito ser esclavo de nadie, sino solo confiar en que hay alguien que ya hizo todo, que es suficiente para mí. No puedo yo vivir en una esclavitud de no, sí, me debo a mi padre, me debo a mi apóstol. No, tú te debes a Cristo, y como decía Ezequiel, hay autoridades que Dios mismo pone en la iglesia. No es una rebelión que nosotros debemos formar, que ya no me debo a nadie. No, nosotros también debemos sujetarnos a esas autoridades. Pero lo que es seguro es que absolutamente nadie puede tener una posición espiritual para darte cobertura. Y alguien ya comienza a hablar del mundo espiritual para darte cobertura,
debemos tener cuidado porque no se aleja mucho al fuego extraño que menciona la Biblia, estas personas que hacen hechicería e intentan mentir. Bueno, hablando un poco acerca de la paternidad, bueno, muchos encontrarán un sustento bíblico para llamarse padres espirituales de otros, ¿no? Sobre todo el apóstol Pablo es frecuente en esto, cuando le dice a la iglesia de Corinto que él viene a ser como un padre para ellos porque los engendró. Y esta palabra engendrar es lo mismo que significa, bueno, cuando damos como pareja y engendramos hijos. Es decir, implantar la semilla. Nosotros, por ejemplo, como hombres somos los portadores de la simiente, de la semilla, y implantamos esa semilla, y eso me lleva muy claro a lo que se refiere el apóstol Pablo, que es que él ha sido útil como un portador de una semilla llamada evangelio, que es la palabra de Dios, y la ha implantado, y por eso él se denomina como un padre espiritual por esa función, ¿no? No por la función de ejercer un dominio, un control sobre la vida del individuo, al punto de que ya no le predicas la palabra, sino que te metes en asuntos privados del individuo, ¿no? Y quieres revisar cuánto hay en su cuenta, y a mí me pertenece tanto, y tener toda esa, sugestionar al individuo. Pero es importante lo que dice Jesucristo en cuanto a esto en Mateo, si no estoy mal, Mateo 23 igual, sí, capítulo 9 dice: además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo Padre, porque Padre solo hay uno, que es Dios, y está en el cielo. Este es su Padre. Entonces, lo hace en referencia a esta cobertura de paternidad que ejerce Dios sobre nosotros. No hay hombre que pueda hacerlo. A esto no es lo que se refiere Pablo. Pablo no se refiere a Timoteo como su hijo, el Espíritu, como que él es su padre espiritual, como que está ocupando el rol de Dios. No, esto sería un pecado inmenso, querer ocupar el lugar de Dios en la vida del individuo. Sino, por ejemplo, te doy un ejemplo más claro. Creo que está en Mateo 13 también, donde Jesucristo comienza a hablar acerca del reino, lo hace a través de parábolas. Una de las primeras parábolas es cuando el sembrador salió a sembrar y esparció la semilla. Una cayó en zonas pedregosas, otra cayó en la maleza, otra cayó en el camino, otra cayó en buena tierra. Y cuando explica los detalles, dice que la semilla es la palabra de Dios. Entonces, en este caso, la semilla aquí es la palabra, pero hay una segunda parábola que habla algo similar, ¿no? De la semilla, hablando de la simiente de Dios que mora en nosotros. Dice que ya estaba una parcela sembrada, y de noche cuando dormían, escuchen esto porque es interesante, porque habla de la buena semilla y de la cizaña. El enemigo, cuando dormían, es decir, cuando no estaban velando, cuando no estaban orando, cuando se descuidaron, hablando de que espiritualmente estaban descuidados, el enemigo entró y plantó también la cizaña. Y entonces también hacen la explicación de que la cizaña son los hijos del enemigo, que el campo que estaba sembrado es este mundo, y que la buena semilla ahora no es la palabra, sino que son los hijos de Dios, o sea, los hijos del reino. Entonces, la palabra esa que ha caído en ti ahora te hace portador de ella misma. Entonces, tú no tan solo predicas con la palabra, sino que estás puesto aquí, estás implantado por el mismo Dios como la buena semilla para multiplicarte. Entonces, cuando Pablo dice que yo los engendré, por ejemplo, como a este esclavo de Onésimo, como, si me recuerdas el nombre del esclavo, no, era Onésimo, que era el esclavo de Filemón, perdón, que le dice, yo lo engendré en mis prisiones, fue que él implantó la simiente, la semilla ahí. Entonces se tiende a confundir esto como, no, yo soy el padre espiritual de fulano. O sea, si tú viajas a un lugar donde nunca se ha llevado la palabra e implantas la semilla, tú estás engendrando, pues tú estás implantando la semilla, la simiente. Entonces, pero muchos utilizan esto de la paternidad es para prácticamente ejercer control y dominio sobre el individuo. Y fíjense lo que dice Pablo, el mismo Pablo, Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 14.
Ahora voy a visitarlos por tercera vez y no les seré carga, pues no busco lo que tienen, no busco lo que tienen, los busco a ustedes mismos, pues de todo los hijos no mantienen a los padres, al contrario, los padres mantienen a los hijos. Entonces, cuando alguien venga a decirte que es su padre espiritual, está consciente que él no está ahí para pedirte, sino para invertir en ti, invertir vida. Así como Pablo invirtió vida en Timoteo, invirtió vida en Tito, los discipuló, ¿me explico? Él fue un instrumento, como lo dice a la misma iglesia de Corintio, hablando de Apolo, hablando de Cefas, hablando del apóstol Pedro, y él mismo dice, ¿quiénes somos nosotros? Somos colaboradores suyos. ¿Me explico? Pero lo que hemos sido es instrumentos útiles en las manos de Dios. ¿Para qué? Para bendecir, no para arrancarles del bolsillo lo poco o lo mucho que ustedes puedan tener. Tener mucho cuidado con esta gente que nos propone paternidad y cobertura, porque ellos están asumiendo un estatus peligroso, ¿no? Tanto para ellos como para los que los siguen. Sí, Ezequiel, mensaje clave. Su palabra tiene la respuesta. Si hay algo de pronto que le sonó dudoso o un texto bíblico, déjenlo en los comentarios que nosotros con gusto vamos a responder. Pero lo que tratamos de hacer en cada episodio es mostrar la verdad de su palabra, lo que Él nos dice. Y esto combate al sistema corrupto, a aquellos líderes que con sus artimañas, con sus palabras de adulación, intentan engañar al pueblo de Dios. Salmo 91, capítulo 1 dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso en la sombra del Todopoderoso. Nosotros, quienes hemos sido beneficiarios de la cruz de Cristo, hemos alcanzado la misericordia y la gracia del Señor, nosotros no necesitamos otro respaldo, otra cobertura que no sea la de nuestro Señor Jesucristo, la del Espíritu Santo, la del Dios Padre. Y contar con esa cobertura es como que yo fuera el hermano del presidente, pero entonces me voy con el que le limpia la oficina, sin denigrar, ¿no? Es un buen trabajo, pero yo tengo la opción. Sí, la muchas propuestas, por ejemplo, de la Iglesia Católica que el doctor José Gregorio Hernández, que es un santo, dicho sea de paso que el doctor José Gregorio Hernández murió atropellado por el único carro que existía en la época en Caracas y con niveles de alcohol elevados, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica nos ha enseñado que estos son intercesores, igual que María, que podemos pedirle a ellos. No, la Biblia no nos habla de eso. La Biblia nos habla de un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y nos habla que Él es el único camino para nosotros llegar al Padre también. Entonces, la única cobertura que nosotros necesitamos es la de nuestro Señor. Así es, si te quedaste hasta el final del programa, muchísimas gracias. No olvides suscribirte, darle like y compartir. Bendiciones.